Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Tomás González Corro y como cada martes de Agenda TV, me da muchísimo gusto poderles saludar. Y en esta ocasión nuevamente mi buen amigo Abel Domínguez. Mi estimado Abel, ¿cómo estamos? Muy bien. Bienvenido. Muy bien, Tomás. Muchas gracias. Pues conductor aquí, de Dialogando ahí en Sociedad 3.0 Radio. Así es. Y bueno, Dialogando Radio, que es una extensión de lo que es mi columna Dialogando, Tomás. Así es. Que por ahí tú haces favor también de compartir a través de un audio o un video cuando se puede. Así es. En Agenda Radio. En Agenda Radio. Así es. Iba a decir en Agenda Radio. Ahí andamos, Tomás, y muchas gracias por la invitación a este programa de Agenda TV. Esta es la segunda ocasión. Hace poco estaba recordando que tuvimos la oportunidad de conversar sobre las monedas alternativas. Así es. ¿Qué tema, caray? Sí, de esas monedas virtuales. Así es. Que ya en algún momento volveremos lo vamos a retomar. Sí, lo vamos a retomar, claro. Muchas de las cosas que comentamos en aquel programa, Abel, pues se han ido cumpliendo, ¿eh? Así es. Se han ido cumpliendo, para que vean que el análisis sí sirve de algo. Además de para entretenernos. Sí, echamos un poco de chorcha, pero detrás de la chorcha siempre hay el análisis, claro. Así es. Oye, Abel, y pues fíjate que el pretexto de invitarte en esta ocasión aquí a Agenda TV, pues es esto que pareciera un punto de quiebre en el orden mundial, como comentábamos ahí, en el cierre de Agenda Radio de un jueves, tú estabas anunciando lo que ibas a tratar en tu programa de Dialogando, también los jueves a las 5 de la tarde. Sí. El quiebre de ese orden mundial que veníamos conociendo, que se conoció como globalización, con la irrupción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, Abel. Y pues es un temazo, la verdad. Es un tema y pues tenemos que llamarle así nueva geopolítica que se ha venido trazando en un primer momento a partir de este fenómeno que hemos denominado, que se ha denominado globalización. Eso ha implicado una nueva georreferenciación, digamos, ¿no? Estamos hablando que en algún momento, hasta la caída del muro de Berlín, ¿qué fue? 89, si mal no recuerdo, estábamos hablando de los tres, digamos, grandes bloques, ¿sí? El bloque encabezado por Estados Unidos, ¿sí? Por otro lado Japón y por otro lado Alemania. Después de eso que también en su momento se había denominado la Guerra Fría, estos tres bloques habían venido, digamos, dominando la agenda mundial con todos los temas habidos y por haber. Pero a partir de esta caída del muro de Berlín y de lo que es el proceso de globalización, entendiendo entre otras muchas cosas, solamente es muy amplio, ¿no? Hay literatura abundante sobre esto, pero también quienes opinan que más que globalización es un proceso de mundialización y toda una retórica bien hecha, pues, pero estamos hablando de la innovación tecnológica, especialmente en materia de telemática, que permite acelerar este proceso, y ante la caída del muro de Berlín también estamos hablando de la aparición de otros estados-nación como figuras en la geopolítica, concretamente China. De tal manera que a partir de entonces hablamos de una reconfiguración de la geopolítica, y en el momento en que gana Donald Trump, que él mismo se sorprendió y de repente ya no sabía si llorar o reír, y ¿y ahora qué hago? Yo nada más estaba jugando. Pues entonces, cuando se la toma en serio, tenemos también que ir pensando en que la presencia de Donald Trump, no como un agente
un estadista, yo tengo mis limitaciones, bueno, mis reservas, ¿no? Sí, claro. Y alguien que conozca precisamente de lo que es hacer política y política internacional, yo creo que habría que también hacer un cambio a la definición de las cosas o al concepto de las cosas. De repente no sabemos cómo llamarle, pero en este caso es la actitud muy sui generis del primer mandatario de Estados Unidos, el que ha venido cambiando la agenda internacional, ¿no? Con su proteccionismo a ultranza, para empezar, ¿no? Así es. Entonces, sí. Sí, fíjate que ahorita que estabas hablando del tema de la globalización, yo recuerdo la caracterización que le daba Ignacio Ramonet, francés, que decía que la globalización era, ya no sé si eso era, planetaria, permanente, inmediata e inmaterial. Así es. O sea, 4 características básicas para caracterizar el proceso de globalización. Y ahorita sacas el tema del proteccionismo de Donald Trump, y es bien interesante porque el tema del libre comercio, tú como especialista en lo económico... Pues no tanto, Tomás, ya sé que... Acuérdate que yo ya me jubilé, soy un académico jubilado. Sí, pero el conocimiento ahí está, no te hagas. Ahora, repito lo que dije aquella vez, solamente veo Rosa de Guadalupe. Ya luego te voy a enseñar mi Rosa de Guadalupe. Oye, pero sí hemos de recordar, Abel, este proceso de impulso hacia lo que en México se le ha conocido como el famoso neoliberalismo, que no es otra cosa más que procesos de liberalización económica, de permitir el comerciar para evitar la guerra, por ejemplo, como Estados Unidos e Inglaterra a través de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. Pues el conservadurismo. Así es, conservadurismo en lo político, en lo ético, en lo moral, pero en lo económico, la apertura, pues, se hablaba del el Estado obeso. Así es. Que sí. En México se racionalizó como la desincorporación de las empresas paraestatales. Exactamente. Y se decía, bueno, hay que adelgazar al Estado, es decir, hay que correr gente. Sí, Tomás, ¿no? Mira, la economía no es una cuestión de fórmulas precisas, tampoco es una cuestión mágica, ¿no? Y en su momento se tuvo que intervenir el Estado. La evolución de la economía tiene sus distintas etapas, ¿sí? Pero el mercado no es perfecto, claro. ¿Sí? El mercado no puede resolver muchas cosas, y entonces tiene que intervenir el Estado. Si el mercado no tiene esa capacidad porque no es perfecto, entonces tiene que intervenir el Estado. El asunto fue que en su momento el Estado intervino más de lo que debía, y por eso el concepto excesos, ¿no? De un Estado obeso, de un Estado que intervenía en actividades que ya no le correspondían, un Estado emprendedor, etcétera. Y desafortunadamente en muchos de los casos, y concretamente en México, pues fue un Estado que llevó a una intervención del Estado que llevó a la quiebra a muchas empresas de distintos sectores, y en su momento se tuvo que llevar a cabo este proceso de desincorporación. Se empezó a partir de la crisis, esa crisis de la deuda que tuvimos en el sexenio de Miguel de la Madrid, y se concretó con Carlos Salinas de Gortari. Son procesos en la lógica del desarrollo de nuestras sociedades, bien o mal. O sea, hubo un desarrollo lógico que definió a un Estado obeso, y de repente eso tuvo que reducir, pues, ¿no? ¿Y a quién le tocó concretarlo? Pues a Carlos Salinas de Gortari. Y entonces Carlos Salinas de Gortari es tachado, no lo estoy defendiendo, ya en su momento creo que cada quien tiene su... Claro. Pero pues Carlos Salinas de Gortari finalmente le tocó
¿sí? Ese proceso de cambio, ese proceso que en Europa, muchos, aquí decíamos de modernización, cuando ya en Europa andaban hablando de posmodernización, claro. Y le tocó, o sea, las cosas así son, el desarrollo lógico, y le tocó echarlo a andar porque el Estado era un Estado obeso. Y sin resultados. Así es. Que las cosas no se hicieron como debían de hacerse, que nunca es posible guardar los equilibrios, o que no supieron guardar los equilibrios. Bueno, pues eso es otra cosa. Pero a esta etapa pues se le conoce o se le ha venido denominando como el neoliberalismo. La necesidad de liberar. Es eso. O sea, claro, quítale las amarras a la economía, ¿sí? Las amarras que impuso el Estado, que ya se vio que en algunos casos no funcionaba, quítale las amarras para que haya una participación de la iniciativa privada, para que el mercado juegue sus variables, que no inicie diciendo que no es perfecto, claro, que siempre necesitará del Estado. El asunto es que no se ha sabido guardar el equilibrio, y por eso pues muchas reformas aquí y en cualquier otro lado, muchas reformas constitucionales tenían que ver con ese proceso de liberalización, que se llama neoliberalización. Es simplemente quita las amarras, en este caso modificaciones constitucionales, para que haya una participación más amplia de la iniciativa privada a partir de un diagnóstico en donde el Estado obeso no había obtenido los resultados que se esperaban. Y desde luego, pues se dice, provocaron el desastre para poder, entonces ya todas las hipótesis caben, la teoría ahí está. En la línea conspiracionista, y la realidad, todo eso cabe. Todo cabe, sí, todo cabe. Este concepto del neoliberalismo, supongo que tiene que ver con el libro de Milton Friedman que se llamó Hacia un nuevo liberalismo económico, sí, ¿no? Y que bueno, justamente esa parte de adelgazar el Estado, es decir, quitar burocracia, por ponerlo más claro todavía. En parte, ¿no? O sea, y quitarse gastos. Si no es tu vocación, pues hazte a un lado. Al final de cuentas es eso. Digo, perdón que te interrumpa, a nivel en corto aquí, o sea, el Instituto de Pensiones del Estado de repente se convirtió en empresario, y teníamos cines y teníamos muchas cosas, hoteles, bares, etcétera, y al final pues no funcionó. Igual la teoría con la conspiración puede decir, no, es que lo hicieron a propósito. Todas las hipótesis caben, pero ahí está. Si no era tu vocación, el resultado es ese. Igual, ¿no? Igual, Tomás, yo creo que es eso. Oye, Abel, como resultado de toda esa parte, de todo ese bagaje de los 80s, todo este debate, bueno, vamos llegando, mencionabas hace rato Carlos Salinas de Gortari, quien en un esfuerzo con Estados Unidos y Canadá entran en un proceso de negociación del famoso Tratado de Libre Comercio, o del NAFTA, como se conocía en sus siglas en inglés, el ¿no? North American Free Trade Agreement, dicen los clásicos, ¿no? No, pues yo no sé qué dijiste, pero bueno, está bien. Entonces, ahí se concreta, digamos, justamente esa idea del neoliberalismo, de liberar, el dejar que la iniciativa privada, que los emprendedores hagan su trabajo, comercien, intercambien, para reducir las tensiones y generar, obviamente, condiciones de intercambio comercial. El partido que lo impulsó con mayor fuerza a través de George Bush fue justamente el Partido Republicano de aquellos años. Y hoy nuevamente el Partido Republicano, ya para irnos acercando un poquito a ese tema, es nuevamente el Partido Republicano el que está diciendo libre comercio sí, pero a la gringa. No a la gringa, no, a la Trump. A la Trump, ¿no? Yo creo que sí. Sí, Tomás, justamente al innombrable, como le dice, ya sabes quién. Carlos Salinas de Gortari le tocó, y a su equipo, y desde el Partido Revolucionario Institucional, pues desde el PRI, pues promover esta participación en un tratado de esas características.
Mucho se dijo en un primer momento que México no estaba en condiciones para participar en un ejercicio de esta naturaleza. Carlos Salinas de Gortari y su equipo, recuerdo, creo que fue Serra Puche en comercio, sí, y que era un agente fuerte de Carlos Salinas de Gortari, insistieron en que sí había condiciones y que en todo caso estamos hablando de un proceso, y en eso les doy la razón. O sea, es un proceso y durante ese proceso tendrían que irse fortaleciendo los distintos aspectos que estaban implícitos en cada uno de los capítulos del Tratado de Libre Comercio. Una de las cosas que creo que no cuidó el gobierno mexicano al participar y echar a andar este ejercicio fue que los sectores que evidentemente no estaban preparados para en ese momento participar en igualdad de condiciones, si lo pongo entre comillas, pues se marcó un tiempo. Y voy a poner dos ejemplos. Venga. Uno, el de la industria automotriz, y otro, el sector ganadero, ¿sí? Y para el ganadero se marcaron 10 años. Y 10 años yo creo que era suficiente para que el sector ganadero mexicano se fortaleciera y pudiera participar a los 10 años, cuando ya se abriera ese capítulo, porque estaba en el acuerdo general, pero se dio una pausa de 10 años. Pues no se hizo nada para que ese sector se fortaleciera, y cuando llegaron los 10 años, pues tuvimos manifestaciones de los ganaderos en todo el país y concretamente en la Ciudad de México, negándose a participar en lo que ya era el Tratado de Libre Comercio, porque se cumplían los 10 años. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el gobierno mexicano no dictó las políticas públicas e inyectó el recurso presupuestal suficiente para que sectores como el automotriz, y en este caso el ganadero, que el automotriz fue un poco antes, esta incorporación de vehículos extranjeros y demás, que golpeó en su momento a muchos distribuidores, ¿no? Y que se quejaron. Bueno, pues creo que al gobierno le faltaron definir políticas públicas e inyección de recursos públicos para fortalecer estos sectores. Ese es un primer momento, con lo cual quiero decir, México creo que sí estaba en condiciones y tenía que fortalecer ciertos capítulos, por eso se dieron esos tiempos para su incorporación. Y en los sectores sensibles, digamos, de México, se hizo lo correcto. O sea, sí vamos a entrar a competir, sí, pero vamos a darnos un tiempo para que, en el marco del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá, dijeron, ok, México, ponte en sintonía, ponte a champañar, fortalece estas áreas que estás pidiendo tiempo extra. Y estoy poniendo dos ejemplos porque, bueno, tampoco conozco, no me he metido a detalle en eso, ¿no? Pero así es justamente, Tomás, ¿no? Y en este momento, bueno, se cumplió una primera etapa del Tratado de Libre Comercio. Habría la necesidad de ir reconstruyendo los acuerdos originales. Eso pues es normal, ¿no? Pero tomando en cuenta las experiencias propias de los países, ¿sí? La fortaleza o no de ciertos sectores, ¿sí? Y es algo que en su momento el actual presidente de Estados Unidos no está tomando en cuenta. Donald Trump solamente está tomando como guía de sus intervenciones, de sus decisiones en torno al Tratado de Libre Comercio, el que ha sido un acuerdo que a Estados Unidos no le ha beneficiado, que a Estados Unidos le ha causado problemas de déficit comercial. ¿Te parece bien, mi estimado Abel, que regresemos justamente ya con esa parte después de una pausa? Claro. Bien, no se nos despegue, estamos aquí en Agenda TV platicando con nuestro buen amigo Abel Domínguez, desde Dialogando para Agenda TV, en este tema, híjole, que a veces nos parece tan asuntos alejados, pero que sin lugar a dudas impactan en nuestra vida. No se nos despegue, eso es Agenda TV, regresamos. La calidad tiene nombre, Bachillerato IBES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico.
grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad. Bachillerato IBES. Contáctanos al 817-2026 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IBES. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí en La Conjura. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando y estamos platicando con nuestro buen amigo Abel Domínguez, conductor del programa Dialogando y participante del programa La Conjura aquí en Sociedad 3.0 Televisión. Mi estimado Abel, como tú dices, desde la vida cotidiana, como dices en tu programa Dialogando, así es. Sí. Haznos lo que para ti sería una especie de evaluación del Tratado de Libre Comercio en estos del 94, del 1 de enero del 94 a esta nueva firma del Tratado de Libre Comercio que se hizo. ¿Cuál es la evaluación que tú haces desde la vida cotidiana sin entrar en tecnicismos ni nada? Sí, ¿no? mira, ¿qué sucede? Incluso más allá del tratado. El Tratado de Libre Comercio América del Norte, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, es la forma más simple de
los procesos de integración, o sea, es lo más sencillo, o sea, claro. ¿sí? O sea, es lo que el desarrollo lógico de estos 3 países permite. Y la forma más completa, la forma integral, pues es la Unión Europea, que incluye muchas otras cosas, ¿no? Entonces no nos compliquemos mucho, estamos en la parte básica, y los beneficios del comercio internacional, más allá de un tratado de esta naturaleza, desde luego que son observables un poquito antes incluso de 94, pero se acentúan de 94 para acá. Y yo comentaba de manera coloquial con gente que me ha preguntado en tanto yo tenía actividad académica, y no es precisamente mi área, pero ustedes pueden darse cuenta en su entorno cotidiano. ¿Sabes qué marca es la secadora que usas? Le decía yo a una de las compañeras. No, pues tal marca. ¿Y es de origen mexicano? No. Es de origen, no me digas, no es mexicana. Y el teléfono móvil que utiliza, ¿sabes qué marca es? Sí, pues, ¿y de qué origen? De tal origen. Y así, de todo lo que, el horno de microondas, ¿sí? El reproductor de tu vehículo, ¿no? Las partes de tu vehículo, el cinturón de seguridad que utilizas, ¿sabes? Es mexicano. Y así me iba yo, o sea, todo lo que te rodea es de origen extranjero, ¿sí? De tal manera que si queremos explicarnos qué es la economía internacional, pues es eso que nos rodea, y que lo empezamos a ver de 1994 para acá, un poco nos dimos mayor cuenta, porque es parte de estos, digamos, beneficios del Tratado de Libre Comercio. Claro que en su momento cualquiera que quisiera en su momento referirse a los no beneficios, a la parte maléfica del comercio internacional, pues tendrá los elementos, ¿no? El proceso de explotación del trabajo, el proceso de los capitales no siempre se quedan, ¿no? en el lugar que uno quisiera, claro, etcétera, pero son cosas a las que yo siempre he dicho, pues nada más es cuestión de saber buscar las formas de guardar el equilibrio. Te abro las puertas, pero yo te digo bajo qué condiciones. Vas a entrar a mi casa, pero yo te digo bajo qué condiciones. En el marco, en el contexto de un acuerdo general, pero yo te pongo mis condiciones. O sea, se trata de ganar, que todas las partes involucradas ganen. De ganar, exactamente, ¿no? Digo, acabas de repetir un poco lo que dijo Peña Nieto, que lo que recientemente se publicó ayer es en el contexto de todo lo que se ha venido haciendo, y claro, en el ganar, ¿no? Pues es ganar, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues así como encontramos las falacias de la globalización, o sea, la otra cara de la globalización, pues también la otra cara de acuerdos de esta naturaleza. Incluso en la parte, en la forma más integral, más ¿cómo te dicen? Más compleja de los procesos de integración es la Unión Europea, y estamos viendo que la Unión Europea no es perfecta. Ya estamos viendo la posición de Inglaterra, ¿no? Sí, claro, respecto a esto, y lo que puede generar que ahora, tal vez en marzo del próximo año, ya tengamos una definición, ¿no? Una reconfiguración también de la Unión Europea. Entonces, o sea, nada es perfecto, hay que saber cómo ir guardando los equilibrios. Yo no apuesto a que el tratado fue la panacea, pero tampoco era el demonio. Claro. ¿No? Habría que entrarle, porque ese es el desarrollo lógico de nuestras sociedades. El asunto es saber cómo le entramos. ¿Cómo le entra México a este nuevo proceso de definir el acuerdo, digamos, sí, ¿no? Las partes de este acuerdo, una vez que se cumple una primera etapa, pues esa ahora hay, tal vez, yo decía, la experiencia de los 3 países, y rescatar esas tres experiencias, ponerlas en la mesa y negociarlas. No ha sido así porque el presidente Donald Trump solamente ha pensado
en Estados Unidos como ejerciendo su poder como tal, ¿no? Y definiendo que Canadá y México han abusado, especialmente Canadá se ha referido, han abusado de Estados Unidos en atención a las condiciones en que estaba establecido American First, ¿no? Sí, ¿no? América primero. América, claro, sí. Por América, los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, así es. Entonces, yo creo que es la personalidad de Donald Trump lo que está conduciendo no solamente el tratado es una de las muchas cosas, ¿no? La guerra comercial con China es otra. Aparece Donald Trump en la inauguración de la 73 Asamblea General de la ONU. Aparece Donald Trump con un mensaje llamando a los países a volver a ser ellos, a reconstruirse, etcétera, con un mensaje integrador. Y quiero comentar 4 cositas. Venga. Vuelve Donald Trump con un mensaje integrador después de haber liquidado el programa nuclear iraní. Vuelve Donald Trump con un mensaje integrador después de haber trasladado la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén. Vuelve Donald Trump después de haber anulado la participación de su país, de Estados Unidos, en la UNESCO y el Consejo de Derechos Humanos. Y vuelve Donald Trump después de haber reducido la contribución de las fuerzas de mantenimiento de la paz. Y así vuelve Donald Trump después de desatar la guerra comercial con China, con Europa, con Canadá y con México. Y aquí hago énfasis. Después de desatar esta guerra comercial, dice, necesitamos un acuerdo, pero siempre a su modo. No hay un texto que nos diga exactamente cuáles son los elementos que en este momento están llevando a mencionar que hay un acuerdo. No existe un texto, yo todavía no lo veo, ¿sí? Y yo no le llamo todavía, hay acuerdo entre los, hay intención de, desde mi punto de vista, claro, hay intención de acuerdo, pero no hay los elementos. Y lo que sí hay es que se firme o no se firme el acuerdo, ¿sí? Siguen los aranceles. Esa es la postura de Trump. Oye, espérame, me llamas a la reconciliación para redefinir el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Pero me dices que de todas maneras me vas a seguir dando palo, no entiendo. Y esa es un poco, o un mucho, la postura de Donald Trump, ¿no? Estamos en la era, además, y él encaja muy bien en eso, en la era del yo. Es Narciso. Decía sí, yo claro. En mi última entrega, es Narciso y es víctima crónico. Porque además, ¿sí? Cualquier cosa, él busca un culpable. En este tema, Canadá y México abusaron de los Estados Unidos en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Y nosotros tenemos un déficit comercial porque ellos abusaron. Yo soy víctima y ustedes son los culpables. Es la construcción del adversario, del enemigo. Así ¿no? es, para poder justificar sus acciones finalmente. Así es, ¿no? Y aparece Donald Trump en esta Asamblea General de la ONU, que por cierto hoy termina, espero tener ahí la oportunidad de comentar algunas cosas en su momento. Y resulta que con un mensaje integrador y además se vende como el presidente que ha llevado a los Estados Unidos a los mejores niveles de crecimiento de la economía y demás, y la Asamblea se ríe. Eso te dice mucho, Tomás, eso, querido auditorio, nos dice mucho de la presencia que está teniendo Donald Trump, ¿no? La audiencia se ríe y luego él sale y maneja una conferencia de prensa de 1 hora en donde se presenta más que como líder de su país y líder mundial, porque es una potencia, la primer potencia económica, se presenta como un showman. Sí, claro. ¿Sí? Y
le dice a los corresponsales, le dice a los medios, ¿qué harían sin mí? Sí, ¿no? ¿Qué harían sin mí? Don Narciso Mayor, ¿no? ¿Qué harían sin mí? Y después, igual, ¿qué harían sin mí? Y les da un mazazo a los medios, los culpa de todo. Fake news. Fake news, exacto, ¿no? Entonces, oye, ¿de qué se trata, no? O sea, y al final de cuentas, a mí me llama mucho la atención y creo que es preocupante tanto para la comunidad de Estados Unidos como para nosotros, ¿no? Porque en primera instancia, él mismo no se la creía. Y ahora que ya se la creyó, está actuando de esa manera, de una manera unilateral, visceral, etcétera, ¿no? Y ahora está luchando por ganar adeptos en las próximas elecciones intermedias de Estados Unidos. Y si ganando adeptos, como ya se la creyó, y ese es el asunto, que él se la cree, ¿no? Que él se la cree, entonces ganar adeptos para una posible reelección, ¿no? Ahí está todavía muchas cosas en veremos. El propio Tratado de Libre Comercio, llegar a un acuerdo y su firma, creo que tiene que pasar por los congresos, concretamente el Congreso de los Estados Unidos, que además está por definirse en las elecciones intermedias de noviembre de este año, en donde se cambian los diputados y una parte de los senadores, Tomás. Oye, entonces, está en veremos. Sí, oye, Abel, es muy curioso porque justamente lo que veníamos comentando, ese Tratado de Libre Comercio que inició en 1994, fue bajo la lógica de abramos fronteras, acordemos cómo comerciar de la mejor manera donde todos salgamos ganando, y ahora esta reedición que ya no, el gran éxito hasta ahorita de Donald Trump es que le cambió el nombre, ya no es Tratado de Libre Comercio, ya no es ahora NAFTA, es acuerdo, ya es acuerdo Acuerdo de Estados Unidos, EUCAM, ¿no? Así es. Bueno, ok, pero es bajo una lógica proteccionista. Claro. América primero. Así es. Y van a jugar mi juego y mis cartas. Así es. Entonces es un mismo republicano, partido que en el previo al 94 fue el que impuso esta apertura comercial. Y las paradojas de Estados Unidos también las tenemos en México. El sector de izquierda de los 90s estaba en contra de ese Tratado de Libre Comercio. Sí. Y ahora ya el próximo presidente constitucional de este país, Andrés Manuel López Obrador, ya le echó la bendición a este nuevo acuerdo. Sí, pero bueno, pues es el presidente electo que tiene que velar a partir de ya, digo, él ya empezó, ¿no? Sí, claro. Toma posesión el 1 de diciembre, pero pues él ya empezó, estamos ante una situación inédita, ¿no? Siempre se dice que muerto en rey, viva en rey, pero al rey saliente ya se murió el otro día, el 2 de julio, ¿no? Y bueno, el presidente electo tiene que velar por los intereses de todos los mexicanos y desde la perspectiva económica asumir un papel en torno al Tratado de Libre Comercio. No es el mismo papel que jugó la izquierda, hoy no hay izquierda en México. No, para empezar, entonces podrá haber hombres de izquierda importantes, en fin, pero izquierda en México hoy no hay. Morena, desde mi punto de vista y con todo respeto, ¿sabes?, ya ganó, o sea, yo digo, ya ganó, pues ya adelante, ¿no? Pero creo que sí tengo derecho a opinar, claro, ¿no? Entonces, claro, bueno, yo creo que ya Morena, lo que llevó al triunfo al presidente electo no es izquierda, ¿no? Y por lo tanto, pues es ya gobierno, y como gobierno pues tiene que velar por los intereses de los mexicanos, como decía yo, y por lo tanto no puede echar abajo un tratado, ahora acuerdo de esta naturaleza. Entiendo que un representante o un equipo que representa al presidente electo se incorporó a este proceso
de negociaciones extraordinarias, porque las mesas, creo que fueron 4 mesas de negociaciones, se terminó en mayo, y después de mayo no hubo ningún elemento con el cual coincidir y tener ya la intención de, y entonces en este proceso extraordinario, después de julio, se sumó un equipo del presidente electo. ¿Cuál ha sido la participación más o menos? No lo sabemos, no tenemos los elementos, tenemos solamente chispazos noticiosos. Lo que sí es cierto es que sí está atendiendo esto, y lo está atendiendo como gobierno ya. Sí, ya. Y no es una cuestión de, y no puedo hablar de un gobierno de izquierda, para mí no lo es, tampoco lo estoy diciendo de manera peyorativa, simplemente no lo es, y como gobierno ahora lo tiene que atender, y en esa lógica está. Incluso los medios movieron por ahí ayer o antier una nota en donde se decía que el presidente electo tuvo una conversación con el primer ministro de Canadá con relación a este tema, un poco para convencerlo, y curiosamente al otro día o en la noche ya el primer ministro de Canadá dio luz verde para esto. Fluyó. De repente todo el mundo va a decir, no, pues el primer gran éxito de Andrés Manuel. Yo es una nota que ahí salió, yo no sé si es cierto o si no lo es. Si es cierto, pues va mi aplauso, porque algo le tuvo que decir, ¿no? O te alineas, no sé qué le habrá dicho su traductor, ¿no? Le he dicho, ya, Trudeau, déjate de... Pero ya, así hombre, es. ya fírmale, hombre, ya se a mí me llamó mucho la atención la nota, y que luego en la noche, pum, inmediatamente. A mí me da la impresión que igual hicieron coincidir esto con que algo que ya se venía, porque los grupos de negociación ahí estaban en New York, porque hoy se clausura la Asamblea General de Naciones Unidas, y allí estaban concentrados también los equipos. Los negociadores de Canadá habían dejado un poco las negociaciones por participar en esta Asamblea General, y dejaron la Asamblea General para restablecer esto, porque además los tiempos, y creo que son tiempos impuestos por el propio Donald Trump, se estaban venciendo. Entonces ahí hay una coincidencia. Digo, no quiero echarle a perder el numerito, pero me parece que fue un numerito muy bien armado y perfecto. Si fue así, sí, mi aplauso para su primera intervención en el contexto internacional, ¿no? Está bien, y ahora tenemos que esperar. Mira, en estos días se tiene que dar, nos tienen que proporcionar los elementos precisos a los que se ha llegado con esta intención de todavía. Faltan las letras chiquitas. Y aparte de las letras chiquitas, tengo entendido que el equipo mandó al Senado ya el acuerdo, pues sí. Habría que esperar si esto en su momento se da a conocer, o si alguna instancia da a conocer los términos generales de lo que es la intención del acuerdo de los 3 países, ¿no? Por lo pronto, en el Senado yo no veo mucha apertura. Me voy a salir tantito, pero ¿por qué no creo que pronto nos den los elementos? Tú abre la página del Congreso de la Unión o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no encuentras absolutamente nada que tenga que ver con el paquete económico 2019 y el proyecto de criterios para 2019, ¿no? Los criterios económicos para 2019. No hay nada. Y el 8 de septiembre se venció la fecha en que el Ejecutivo tendría que mandar al Legislativo esa propuesta, y al menos ahí tendría que estar. Que se supone que ya fue acordada. Que le hagan o no, claro, que le hagan o no le hagan, pero ahí tendría que estar en la página, ¿sí? Para empezar, en este momento ya no hay transparencia, porque no encuentras la información. Entonces, hago ese comentario porque
se me antoja que en su momento tendría que estar ahí los puntos de acuerdo o de intención de acuerdo que en su momento se llevarán al Congreso, al Pleno, ¿no? A votación. Así es. Entonces me hace ruido esa parte, ¿no? Me hace ruido. Lo que nos hace ruido es que nos tenemos que ir a una pausa, mi estimado Abel. No se nos despegue, estamos en Agenda TV y regresamos con la parte final, ya el cierre de lo que es este programa. No se nos despegue, regresamos. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV prácticamente para el cierre de este programa. Mi estimadísimo Mel, después de haber platicado lo histórico del Tratado de Libre Comercio, el neoliberalismo, la globalización, haber aterrizado en el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos, este nuevo acuerdo. Ahora, rápidamente, ya para cerrar así muy brevemente, el tema, la guerra comercial Estados Unidos-China. Pues estamos frente a una situación inédita, como creo que lo comenté al inicio, Tomás, que tiene que ver con esta postura de Donald Trump de América primero, pero más bien yo primero, ¿no? Claro. Es un narciso de primera, o sea, le pido disculpas al auditorio si insisto en eso, pero desde mi punto de vista así está siendo. Y en este momento se está generando por la posición, esta posición muy sui generis de el líder, quien debería ser un líder mundial, Donald Trump, está perdiendo altura por su manera de actuar. Y en este momento está generando una psicosis a nivel mundial en lo que algunos especialistas están denominando ya como una nueva crisis mundial de escalas mayores a las que hemos tenido. Yo creo, Tomás, que no vamos a llegar a una crisis, a una nueva crisis mundial, como lo apuntan algunos especialistas. Yo, su humilde servidor, y que les digo ya
estoy retirado, entonces ya mis lecturas son otras y en fin, pero yo creo que no se va a llegar. Más bien yo creo que los especialistas, las calificadoras deberían de dejar de calentar el ambiente, porque en el fondo de cualquier crisis mucho juega la especulación en el mercado y la especulación con todos estos temas que nada más calientan el ambiente. Si dejamos de especular y a su vez dejamos a los líderes que están adoptando una posición que los califico yo de perder altura, ¿sí? Si los dejamos en sus conversaciones, no va a pasar nada. Esto, dejarlos, me refiero a no hacerles caso y dejar de calentar el ambiente, ¿sí? Yo creo que eso va a ayudar mucho si le bajamos un poco la presión y manejamos menos especulación entre que dice fulano y que dejemos que camine solita la economía. Creo que podemos llegar a una nueva etapa después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, a una nueva etapa, ¿sí? Sin que la definamos como una gran crisis. Va a haber siempre va a haber picos en la economía, hacia arriba y hacia abajo, siempre va a haber, pero mucho tiene que ver el cómo calientes el ambiente, en cómo los hacedores de la política y de la política económica, ¿sí? Esos hacedores calienten más o menos a través de la especulación. Entonces, yo creo que estamos en un momento en que hay que dejar que las cosas caminen, que se definan por sí solo. El mercado tiene sus propios mecanismos y muchos aspectos tienen que ver con un saber hacer desde el punto de vista político, y las soluciones son políticas. Si en este momento ya hay la intención de Canadá, fue por un manejo político más que por un manejo de las variables económicas, más del que sí esto, que sí lo otro, sino una cuestión de manejo político. Y si se dio la intervención y ese fue el resultado de parte del presidente electo de México, pues lo aplaudo, porque yo insisto, esto tiene un trasfondo político y políticamente tiene que resolverse y dejar de calentar el ambiente. Y yo con eso creo que no vamos a llegar a vivir lo que muchos especialistas están denominando como una crisis de magnitudes mayores a las que hemos tenido anteriormente. No, pues sin lugar a dudas. Y es mi deseo, además. Sí, no, además es un tema muy candente que nos impacta de una o de otra manera, Abel, que es importante que estemos informados, que estemos al pendiente, no caer en la alarma. Así es. Hay que escuchar a los especialistas, sí, pero cuando los especialistas están diciendo cuidado, alerta, entonces hay que decir, bueno, está bien, hay que tener cuidado, pero no hay que alarmar, no hay que hacer compras de locura, no adelantemos el Buen Fin, por favor. Exacto, para nada. No, tranquilo. Yo digo, eso veo, eso percibo, eso creo y eso espero, pues que no tengamos una desbandada, porque no es así. O sea, aunque muchos no confían en los indicadores macroeconómicos, y el propio presidente electo en su momento dijo, yo tengo mis datos, está bien, y ya por ahí hay muchos elementos en los medios que ya salieron a decir que sí, que si la deuda está que si está matizada, que si está manejada, que si la ley de deuda pública le quitaron o le pusieron, o que si el reglamento, etcétera. La verdad que ya en este momento tenemos que creer fielmente en las instituciones, y si alguna de las instituciones se tiene que ir modificando, pues que se modifique, pero claro, es lo que tenemos. No podemos ahora salir y decir eso no sirve, cuando hemos tenido
una presencia macroeconómica gracias a nuestras instituciones. Incluso las propias calificadoras de riesgo, una vez que ganó Andrés Manuel López Obrador la elección, salieron a decir, adelante, nosotros confiamos en un México con un banco central autónomo, con unas finanzas sólidas, etcétera, etcétera. Y lo único que nos preocupa es, en su momento, la definición de la política económica y de la política de inversión del próximo presidente. Tan, tan. Y cuando el presidente electo hace 2 semanas dice ante un grupo que el país está en bancarrota desde quién sabe cuántos años, curiosamente después de decir que Enrique Peña Nieto entregaba un mejor país, ¿no? Pero cuando él dice, inmediatamente las mismas calificadoras de riesgo salieron y dijeron, no estamos de acuerdo, México no es un país que esté en bancarrota. Yo también no estoy de acuerdo en que sea un país en bancarrota, y la respuesta del presidente, como dije hace rato, fue, yo tengo mis datos. No se trata de eso, tampoco, porque eso genera incertidumbre en la sociedad, ¿no? Tampoco se trata de eso. Se trata de, ahora como ya presidente es el presidente de todos los mexicanos, se trata de ir generando, de ir creando certeza jurídica, certeza económica, certeza a todos los mexicanos. Y cuando tú dices, eso no es cierto, yo tengo mis datos, es defenderte solamente de una expresión que no fue del todo afortunada, nada más, pero no te defiendes así porque generas incertidumbre en la gente. Ese es mi punto, ¿no? Y yo confío en que no va a haber una crisis de grandes magnitudes, picos como los ha habido todo el tiempo. Bien, como siempre, mi estimadísimo Abel, un enorme placer platicar contigo en este espacio de Agenda TV, en un Dialogando para Agenda TV. Así es. Muchas gracias, como Tomás. Siempre, mi estimado Abel, un placer enorme. Muchas gracias, Estamos Tomás. en comunicación, nos escuchamos, más bien nos vemos este jueves ahí del cierre de Agenda Radio. Así es, e iremos pensando en una nueva Agenda TV con la continuación de las monedas alternativas. Me parece perfecto, porque es un tema que está muy pendiente ahí. Me habías invitado ya con ese tema y se nos ha ido quedando en el tintero. La agenda está muy complicada. Así es. Bien, pues muchísimas gracias. a usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Agenda TV, teniendo como invitado a mi buen amigo Abel Domínguez. Soy Tomás González Corro.